posición. Es sinónimo de postura. Permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión o bien a la pose corporal que éste adopta en un momento específico. ¿Qué es dirección? Camino u orientación, recorrido, camino o rumbo que sigue o debe seguir en su movimiento una persona, un grupo o una cosa. Superior y craneal, situado más alto o cerca de la cabeza. Inferior y caudal, situado más bajo o lejos de la cabeza. Anterior y ventral, situado más adelante o cerca del plano ventral. Posterior y dorsal, situado detrás o cerca del plano dorsal. Medial e interno, situado más cerca del plano medio. Lateral y externo, situado más lejos del plano medio. Superficial, situado más cerca de la superficie del cuerpo. Profundo, situado más lejos de la superficie del cuerpo. Proximal, situado más cerca del lugar de unión del miembro con el tronco. Distal, situado más lejos del lugar de unión del miembro con el cuerpo. Mediano, situado en el plano medio o en posición central. Intermedio, situado entre dos elementos que sean superior e inferior, anterior y posterior, medial y lateral. Interior, situado más cerca del centro de un órgano. Exterior, situado más lejos del centro de un órgano. Homolateral e ipsilateral, situado en el mismo lado que el componente del cual se está hablando. Contralateral, situado en el lado opuesto del componente del cual se trata. Apical, situado cerca del vértice del componente. Basal, situado cerca de la base del componente. Términos de movimiento. Estos términos ejemplifican los diferentes tipos de movimientos voluntarios existentes o que realiza el individuo. Flexión es la aproximación entre sí de las superficies de dos segmentos vecinos. Extensión es el alejamiento de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. Aducción es la aproximación de un segmento corporal hacia el plano medio del cuerpo. Abducción es la separación de un segmento corporal del plano medio del cuerpo. Rotación es el giro de una estructura sobre su propio eje longitudinal, hacia adentro, rotación interna, o hacia afuera, rotación externa. Circunducción es la mezcla de todos los movimientos anotados hasta aquí. En el caso de la mandíbula es llamado movimiento de diducción. Supinación, el antebrazo gira hacia afuera como una rotación externa, lo que lleva al pulgar a su posición lateral. Pronación, el antebrazo gira hacia adentro con una rotación interna, lo que lleva al pulgar a una posición medial. Flexión plantar, movimiento del pie hacia abajo o hacia la planta. A ver, lo enfocas así, hacia abajo, ¿sí? Y luego hacia arriba. ¿Sí se ve? Flexión dorsal, movimiento del pie hacia arriba, aproxima su dorso a la pierna. Inversión, giro del pie hacia afuera, apoyándose sobre su borde externo, lo que orienta la planta hacia adentro. Eversión, giro del pie hacia adentro, apoyándose en su borde interno, lo que orienta la planta hacia afuera. Protrusión, protracción, es la proyección hacia adelante de la mandíbula, lengua o de los hombros. Retrusión, retracción, es la proyección hacia atrás de la mandíbula, lengua o de los hombros. Oposición,
movimiento del pulgar que lo lleva a tocar la superficie palmar de las terceras falanges del segundo al quinto dedos. Reposición, movimiento del pulgar que lo aleja de las falanges del segundo al quinto dedos. Las líneas de reconocimiento se utilizan en la exploración física del paciente. Estas nos servirán para la ubicación e inspección corporal. Para el reconocimiento de ellas se han descrito múltiples líneas, puntos de referencia y zonas convencionales. Líneas del tórax. El cuerpo es un todo que puede ser subdividido en dos porciones o componentes principales, axial y apendicular. Vista anterior. Línea media anterior se traza sobre el plano medio. Líneas externales o externales laterales se ubican una a cada lado de la línea media sobre las articulaciones condroesternales o bordes laterales del esternón. Líneas paraesternales en cada lado se traza desde la unión del tercio interno con el tercio intermedio de la clavícula. Líneas medioclaviculares en cada lado se traza desde la mitad de la clavícula hasta la mitad del pliegue inguinal. Líneas mamarias se traza en cada lado desde la unión de los dos tercios internos con el tercio externo de la clavícula. En el hombre pasa por el pezón, vista lateral. Líneas axilares anteriores se trazan siguiendo el borde inferior del músculo pectoral mayor de cada lado o de la pared anterior de la axila. Líneas axilares medias se traza en cada lado desde el centro del hueco axilar en un punto que esté intermedio a las paredes axilares anterior y posterior. Líneas axilares posteriores se traza en cada lado siguiendo el borde inferior del músculo dorsal ancho o de la pared posterior de la axila. Vista posterior. Líneas escapulares, línea que pasa en cada lado por el ángulo inferior o vértice de la escápula. Líneas paravertebrales, línea que solo se puede trazar en las radiografías y que pasan en cada lado por los vértices de la apófisis transversas vertebrales. Línea espinal o media posterior, se corresponde con la línea media posterior y se traza sobre la apófisis espinosas vertebrales. Líneas del abdomen. El abdomen es la parte del tronco ubicada entre el tórax y la pelvis. Es un contenedor flexible y dinámico que aloja la mayor parte de los órganos del aparato digestivo y parte de los del aparato urogenital. Verticales. Línea media, sobre el plano medio anterior. Líneas medioclaviculares, prolongación inferior de las líneas torácicas. Horizontales. Plano transpilórico. Se traza sobre la unión del noveno cartílago costal con el reborde costal, quedando aproximadamente a su nivel las epitrocleas humerales. Otra manera de calcularlo es trazando en el punto intermedio de la distancia que se halla entre la sínfisis púbica y el borde superior del manubrio esternal. Plano subcostal. Se traza sobre el borde inferior del reborde subcostal. Se corresponde al borde inferior de los décimos cartílagos costales. Plano transtubercular. Se traza entre los tubérculos de las crestas ilíaca. Plano interespinal. Se traza entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores.